El pueblo donde crecí era extraño. Esa afirmación típicamente genera bastante intriga narrativa cuando la digo en persona, pero las infancias peculiares parecen ser alarmantemente comunes entre los colaboradores que merodean por este foro en particular, así que permítanme ser más específico. Mi pueblo natal era profesionalmente extraño. 5 millas y media cuadradas de humildes tierras de cultivo que servían de foco para lo inexplicable y lo inquietante. La extrañeza era nuestra savia, el corazón palpitante de nuestra economía, atrayendo a turistas de 3 estados a la redonda con rumores de los secretos celosamente guardados que acechaban dentro de nuestra sala de exposiciones única en su tipo. Un orfanato para lo enigmáticamente aberrante que simplemente se titulaba El Emporio de la Acera. Esa extrañeza solía ser el amor de mi vida. Ahora empiezo a sospechar que será mi tumba. Pero bueno, no todo son malas noticias. Al menos finalmente seré parte de ello. Eso era lo que quería, ¿verdad? Según cuentan mis padres, el Emporio de la Acera fue mi primera verdadera pasión, algo que realmente puso vida en mis ojos. Para tomar prestada una expresión cariñosamente tonta de mi padre, la mística de las diversas rarezas aparentemente activó mi conciencia en segunda marcha. Hace que suene como si hubiera sido un niño excepcionalmente aburrido antes de ese día, con la mirada perdida y elegantemente desinteresado hasta que vislumbré a la señorita Zafiro, la única tenia azul brillante del mundo, y entonces, voilà, desperté. Para no desviarme demasiado, ¿alguna vez has oído hablar del Mutter Museum? Es una pequeña y encantadora galería ubicada en una pintoresca sección del centro de Filadelfia que colecciona y exhibe una maravillosa variedad de rarezas. La mujer cuyo cuerpo se convirtió en jabón, el colon más grande del mundo, un molde de yeso de 2 gemelos siameses. El Emporio de la Acera y, por extensión, mi ciudad natal son ciertamente comparables. La cantidad de cosas extrañas metidas en un solo lugar, la densidad pura de todo, inspiró un profundo zumbido de nostalgia en mí cuando visité el Mutter Museum para la boda de mi primo hace unos meses. Sí, de hecho, puedes casarte allí. ¿Por qué diablos querrías hacerlo? Bueno, si a mí me recordaba a casa, también debe haberle recordado a mi primo y a su novia de la escuela secundaria a casa. Y esa es probablemente tan buena razón como cualquier otra para seleccionar un lugar. Además, el Emporio de la Acera no tiene un salón de recepción. Sin embargo, hay una diferencia clave. Entre los dos, el Mutter Museum importa su extrañeza de todo el mundo. Mi pueblo, nunca hemos tenido la necesidad de subcontratar de esa manera. La extrañeza brota a nuestro alrededor como las malas hierbas, nos guste o no. Digámoslo así, cualquier radiación cósmica que se agita en las aguas del Triángulo de las Bermudas, esa misma radiación parece agitarse en el suelo de nuestro pequeño y olvidado pedazo de tierra. Suponiendo que creas que las exhibiciones anómalas no son una serie de engaños bien intencionados, por supuesto. De niño, esa idea ni siquiera se me pasó por la cabeza. Me parecía una mentira demasiado cruel para existir. Familiares y amigos aprendieron rápidamente que la incredulidad era para mí algo parecido a la blasfemia. Mis padres evitaron muchas discusiones a gritos entre mi hermana mayor y yo, prohibiendo profilácticamente hablar del Emporio de la Acera en la mesa. A regañadientes, obedecí. Mientras ella no denigrara esos salones consagrados, yo no argumentaría que tenía mierda en el cerebro. Ojo por ojo. Sin embargo, para ser claro, ella tenía razón al ser escéptica. En primer lugar, la disposición discreta y la decoración cursi no gritaban precisamente integridad científica. Era el segundo edificio más alto del pueblo, encajado entre la estación de bomberos y nuestra hamburguesería local, marcado por un ostentoso letrero de neón que se elevaba innecesariamente alto en el aire. Me encantaba casi todo del Emporio de la Acera, excluyendo ese maldito letrero. No tenía sentido. La interestatal más cercana estaba a 10 millas de distancia, y el edificio más alto del pueblo era la estación de bomberos adyacente. ¿Para quién era la elevación? ¿Pájaros? ¿Ángeles? ¿Pilotos de biplanos distraídos que volaban bajo? No solo eso,
sino que las bombillas de color verde fluorescente costaban una fortuna y eran propensas a fallar. Que todas funcionaran a la vez era poco menos que un milagro. La primera R se quemó durante lo que pareció todo mi primer año de secundaria, haciendo que el letrero leyera Coopside Emporium, que, para ser perfectamente franco, suena como un establecimiento porno muy extraño y muy específico. Ahora, entiendo que se pretendía que fuera simbólico, no práctico. Una señal para los visitantes de que el Emporio de la Cera era claramente la joya de nuestra ciudad, por lo demás, sin nombre. Aún así, el edificio en sí estaba en un estado de deterioro perpetuo. ¿Por qué no desviar dinero del letrero para arreglar los cimientos que se desmoronaban o erradicar las larvas de barrenador de madera que devoraban las tablas del suelo cada invierno? Pero divago. El deterioro no empañaba la magia. Al menos, no para mí. Atravesar esas enormes puertas dobles, esas imponentes losas de roble oscuro que dividían la monotonía del mundo real del brillante resplandor de una posibilidad onírica, nunca dejaba de levantarme el ánimo. El vestíbulo marcaba la pauta de la sala de exposiciones que estaba por venir, con un palpable aire de misterio y una abundancia de encanto kitsch. Las sombras parpadeaban en la tenue iluminación proporcionada por lámparas de aceite doradas dispersas y una araña eléctrica colgada en el centro, con hileras telescópicas de dientes de oro que brillaban sobre las masas de ansiosos clientes. La combinación de colores se inclinaba fuertemente hacia los rojos profundos y los oros apagados, lo que hacía que la habitación pareciera simultáneamente regia y barata. Una alfombra color burdeos que fácilmente podía ocultar un vaso de merlot derramado o una mancha de sangre entre sus fibras. Borlas doradas en la cortina que separaba el vestíbulo de la sala de exposiciones, que combinaban con los hilos de oro bordados en la propia cortina. Baratijas sin etiquetar devoraban cada centímetro de espacio en la pared. A primera vista la ornamentación podía parecer caótica. Sin embargo, cuanto más se miraba, más parecía encajar como piezas de un rompecabezas, implicando un método perverso en la locura. Plumas colgaban del borde de un atrapasueños para llenar el vacío en forma de U, enmarcado por los cuernos de una cabeza de ciervo disecado debajo. Los bordes de una pintura paisajística encajaban perfectamente entre las patas de un banco artesanal antiguo que los propietarios habían atornillado en posición vertical, extendiéndose lateralmente de la pared detrás de donde el señor Baker operaba el mostrador de entradas. El señor Baker, que yo sepa, es el único empleado confirmado del Emporio de la Cera. Un hombre demacrado, un cadáver sin alegría, siempre luciendo un smoking negro y una camisa blanquecina y una faja dorada. Las entradas cuestan al menos $10, aunque técnicamente está permitido, y se fomenta sutilmente, dar más de 10, siempre y cuando esa cantidad sea un número par. El señor Baker no acepta donaciones de números impares. La mayoría de la gente paga 10 exactos, aunque he visto billetes hasta de $100 depositados en la enorme caja registradora dorada por las manos esqueléticas y manchadas de hígado del señor Baker. ¿Por qué pagar más de 10? Bueno, la respuesta simple es que es buen karma soportar el comercio. Hay respuestas más enrevesadas, por supuesto. Conspiraciones sin fundamento impulsadas por el mensaje escrito en letras doradas sobre la cortina que conduce a la sala de exposiciones. Cuanto más de ti des, más de ti verás. Una vez que atraviesas la gruesa tela carmesí y entras en la cavernosa sala de exposiciones, la estética de la Edad Dorada desaparece por completo. En cambio, la presentación es muy sencilla y va al grano, con suelos de paneles de madera, paredes de color cáscara de huevo y luz natural proporcionada a través de un trío de grandes ventanas en la pared más alejada de la cortina. Para mí, este marcado contraste siempre ha parecido lógico. El vestíbulo establece la mística a través de su diseño interior extravagante. La sala de exposiciones, en comparación, no necesita muletas. Las exposiciones hablan por sí mismas. Ya he mencionado mi favorita, mi zafiro. No me malinterpretes, no soy un entusiasta de las tenias.
El exterior azulado y cristalino de la criatura hizo poco para mitigar la náusea burbujeante que experimentaba al imaginar sus 32 pulgadas rotundiéndose en los intestinos de una pobre vaca. No, me cautivó la idea de que fuera única en su especie. Esa cualidad idiosincrásica realmente me conmovió. Hizo que la criatura pareciera poderosa y extrañamente importante. Solo hay una tenia extra larga y de tonalidad azulada. Y mira, la estás viendo. Inclina la cabeza y rinde homenaje a la primera y última de su especie. Por no hablar de la forma en que exhibían a mi Zafiro, ayudó a romantizar a la criatura, con su cuerpo segmentado sostenido con gracia en el aire por hilos casi invisibles, con una ilustración en acuarela de una noche estrellada adherida al interior de su caja de cristal, actuando como telón de fondo escénico, que creo que pretendía evocar la imagen de un dragón chino tradicional volando sobre el campo, en lugar de un parásito nadando en la inmundicia. Y eso es solo una muestra. Están los huesos ennegrecidos de un hombre y un niño que, presumiblemente, cayeron del cielo y aterrizaron en nuestro pueblo en los años 80, aunque nadie presenció un descenso. Ningún informe de personas desaparecidas pudo explicarlos. No había aviones comerciales o privados volando por encima esa mañana. Una joven, Erika, descubrió los esqueletos mientras paseaba a su perro. Al amanecer, los vio tendidos uno al lado del otro en el jardín delantero del emporio de la acera, tomados de la mano, con las cuencas vacías mirando hacia lo invisible. Los curiosos asumieron que eran padre e hijo, basándose en la diferencia de tamaño, sus manos entrelazadas y sus caderas estrechas. Una vez que el sheriff estuvo suficientemente convencido de que representaban algo anómalo, en lugar de algo agudamente asesino, los extraños cuerpos fueron añadidos a la colección y, como Erika fue la primera en verlos, el señor Baker le concedió el honor de nombrarlos. Ella eligió lo primero que se le ocurrió, admitiendo alegremente su falta de creatividad. Así bautizó los huesos Atticus y Finch. Habiendo terminado de leer, matar a un ruiseñor para la clase de inglés de la escuela secundaria. Por supuesto, Atticus y Jem habrían sido técnicamente más apropiados, dado que los restos estaban canónicamente relacionados, un padre y su hijo, pero ella afirmó que esos nombres no se sentían bien. Nadie se opuso a la decisión. Ella los encontró, por lo que la responsabilidad de nombrarlos era suya y solo suya. Esa es la regla. También te graban una placa con tu nombre debajo de la exhibición. Hay una fotografía en blanco y negro, enmarcada, que muestra a un granjero simplemente llamado Jaime, apoyado en una horca boca abajo, clavada en el suelo como una bandera, junto a un pequeño parche circular de tierra borroso por el movimiento, como si estuviera girando. Llamó al fenómeno tierra de descarga, debido al remolino del suelo similar al de un inodoro. Supuestamente, su bota se hundió en él como arenas movedizas cuando tropezó con la anomalía. Solo duró un día o dos antes de que las propiedades físicas del suelo volvieran espontáneamente a la normalidad. Está Felipe y su flauta de madera, que, por un breve tiempo, al ser tocada, supuestamente emitía ruidos que sonaban como habla humana en un idioma desconocido, en lugar de su silbido normal. Más que un poco perturbado, Felipe regaló felizmente el instrumento al emporio de la acera, pero se negó a seguir la tradición, sin ofrecer ningún nombre para la anomalía. Según la mitología, cuando el señor Baker le preguntó por cuarta vez, sin querer quitarle la cosa de las manos sin un nombre, Felipe respondió: "Escucha, no quiero". A partir de entonces, la flauta fue conocida como "Escucha, no quiero", lo que tenía un sonido extrañamente apropiado, dada la historia de fondo. Cada parte de aquello era magia. Cada historia, cada reliquia, cada centímetro de ese lugar me hablaba. Así que cuando finalmente tuve la edad suficiente para deambular por el pueblo sin supervisión, mi misión se hizo clara. Iba a encontrar algo anómalo. Iba a tener una placa con mi nombre grabado. Iba a ganarme mi lugar en la sala de exposiciones. Al final,
Logré esos objetivos, pero solo parcialmente. Descubrí algo increíblemente inexplicable, una historia digna del emporio del Acer. Sin embargo, no creo que vaya a tener mi placa. Al menos no de la forma en que lo imaginé. Cuando concebí por primera vez mis llamadas expediciones, no eran un asunto tan solitario. A veces tenía más de una docena de niños siguiendo mi ejemplo, cavando agujeros, volcando rocas, mirando al cielo en busca de los primeros atisbos de huesos más rechazados por el cielo, esperando encontrar alguna rareza. Para ellos, sin embargo, era una moda. Algo que se descartaría una vez que apareciera un nuevo y más brillante pasatiempo. Pasaron los años y el equipo se redujo. El número de niños que consideraba amigos disminuyó a un solo dígito. Para cuando cumplí 10 años solo éramos Riley y yo, y él solo venía porque yo era demasiado insistente. Finalmente incluso Riley se cansó de la búsqueda, pero a diferencia de los demás, seguimos siendo amigos a pesar de nuestros intereses divergentes. Sinceramente, mis padres estaban más preocupados por mi situación social que yo. No querían ver a su hijo seguir el camino del marginado, consumido por lo que consideraban una pasión infructuosa. Claro, extrañaba las bromas. También extrañaba el sentido de pertenencia. El rechazo era más que un poco doloroso. Sin embargo, la soledad tenía un lado positivo. Algo que no les mencioné a mis padres. Si yo fuera la única persona en una expedición, eso significaba que no tendría que compartir el crédito cuando inevitablemente encontrara algo. Más espacio en la placa para mi nombre, más gloria para mí. Podía sentir que mi fanatismo los asustaba. Se notaba en la forma en que sus rostros se contorsionaban cuando hablaba efusivamente sobre el emporio de la cera. Todo eran ojos movedizos y medias sonrisas, como si no quisieran apoyar el pasatiempo, pero tampoco quisieran desanimarme. Oraciones tácitas para que el fuego se apagara mientras no le dieran más oxígeno. Ciertamente no apacigué su preocupación cuando regresé de una de mis primeras expediciones en solitario con un descubrimiento en mi mochila, radiante de orgullo. No puedo creerlo, sinceramente no puedo creerlo, pero creo que encontré algo, el primero de su tipo. ¿Tienes el número del señor Baker? Necesito donarlo de inmediato, antes de que se pudra. Creo que lo voy a llamar bicho volcánico. El olor contundente pero potente a descomposición explotó de mi mochila cuando la abrí y desvelé mi descubrimiento. A regañadientes, permití que mi padre examinara la criatura muerta, sujetándola boca abajo por la punta de la cola y haciéndola girar. «Basta, papá, tenemos que llamarlo rápido», supliqué. Si no era obvio por el espécimen solo, la aguda ansiedad que se arrastraba en mi voz probablemente me delató. Huelga decir que no llamamos al señor Baker con respecto al cadáver de la salamandra imperfectamente cubierto de tinta de Sharpie. Más tarde esa noche, cuando mis lágrimas se secaron, admití haber dibujado sobre las escamas de la criatura póstumamente, desesperado por encontrar una anomalía a toda costa. Lo único que me salvó de un castigo mucho más significativo fue que me creyeron, o me creyeron en su mayoría, cuando afirmé que no había matado al lagarto específicamente para alimentar la mentira, lo cual era cierto, por cierto. Me había topado con el cuerpo, boca abajo, atascado en la pequeña grieta entre la cera y la tierra cercana. A partir de ahí, el plan se cristalizó rápidamente. Me puse a trabajar febrilmente, viéndome raspar el marcador sobre su frágil carne como si mi mente estuviera fuera de mi cuerpo, perdido en algún terrible estado de fuga, un alma poseída. Así que cuando finalmente encontré mi anomalía, en lugar de fabricarla, supe que tenía que estar absolutamente, irrevocablemente seguro de su extrañeza antes de contárselo a nadie más, especialmente a mis padres.
Ese descubrimiento llegaría 4 años después. Caminaba por el límite este del pueblo, envuelto en la canción Zero de The Smashing Pumpkins a todo volumen en mis nuevos auriculares de diadema, un regalo que había recibido por mi 14º cumpleaños la semana anterior. Técnicamente hablando, no debería haber estado buscando allí. La extrañeza de mi pueblo no lo inmunizaba de las duras realidades de la vida. Nosotros, como muchas de las pequeñas comunidades de Pensilvania, luchábamos contra el abuso de la heroína, y las almas desafortunadas que sucumbían al canto de sirena de la droga se aislaban en el perímetro este de nuestro pueblo, inyectándose dentro de la seguridad de su infraestructura deteriorada. Mis padres me prohibían deambular por esa zona, especialmente porque la mayor parte del tiempo estaba solo. Naturalmente, yo seguía buscando en el lado este del pueblo periódicamente, ignorando la restricción acordada sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo podía resistirme? Saber que había una parte del pueblo inexplorada, que potencialmente albergaba una anomalía, me habría vuelto loco. No podía limitar mi búsqueda. Dicho esto, no quería que se preocuparan, así que fingí honrar su petición. Cuando lo encontré, no era lo que esperaba. No se podía ver, no se podía oír. No, mi hermosa anomalía era algo que sentías. El aire estaba fresco, pero hervía con la electricidad oculta de una tormenta inminente. Aunque el cielo estaba brillante y sin nubes, las plantas de mis pies me dolían de tanto recorrer la acera destrozada, con sus grietas irregulares y sus pendientes dentadas. La casa más cercana estaba a 1/4 de milla por la carretera. Un rancho vacío con ventanas en su mayoría tapiadas, que servía de punto de referencia. Una vez que llegué a ese fantasma polvoriento de una casa, incluso yo supe que era hora de dar la vuelta. Miraba al cielo, ese abismo azul perfectamente vacío, cuando lo sentí. De repente, mi ritmo cardíaco se volvió rabioso. Un miedo salvaje e ilimitado me roía en la base del cráneo. El sudor goteaba por mi torso a cubos, derramándose de mí a un ritmo que parecía capaz de enviarme al hospital, críticamente deshidratado, los riñones hambrientos gritando por agua. Todo fue tan automático. Salté hacia atrás, mi zapatilla se enganchó en una grieta en el terreno, casi haciéndome caer de culo al suelo roto. Mi mente intentó alcanzar a mi cuerpo, escaneando el horizonte, mis ojos buscando cualquier amenaza que hubiera enviado mi sistema nervioso a una maníaca sobrecarga. Una bandada de mirlos graznó en algún lugar sobre mí. El viento azotó mi piel, haciendo que los pelos de mi brazo se pusieran de punta, pero aún no había señales visibles de una tormenta inminente. En realidad no había señales visibles de nada. Toda la escena era inmóvil, insípida y dócil. No tenía sentido. No coincidía con lo que sentía. ¿Dónde estaba el peligro? ¿A qué diablos me acababa de sintonizar? Fue entonces cuando me golpeó. Punzadas de emoción latían en mi pecho. Sea lo que sea esto, podría ser mi anomalía, pensé. Así que, en contra de mis instintos, avancé sigilosamente. Caminé de puntillas sobre las malas hierbas que brotaban de la acera destrozada, lenta y cuidadosamente. Mi miedo aumentó en consecuencia. Cada paso inspiraba otra pizca de terror, pero por mi vida no podía determinar por qué. Un paso más y mis manos temblaron. 2 pasos más y mi visión se suavizó, se volvió borrosa, se atenuó. 3 más y había llegado a mi límite. Físicamente no podía obligarme a seguir. Una vez más, escaneé mis alrededores. Debe estar aquí mismo. Si no puedo avanzar, esto es, debe estar justo frente a mí. Miré hacia abajo. Al principio, todo lo que vi fue un cuadrado de acera normal, completamente unremarkable,
Pero eso es todo. El concreto era normal, sin grietas, limpio, sin arbustos invasores, sin colillas de cigarrillo, ni trozos de vidrio marrón que alguna vez formaron una botella de cerveza. Era perfectamente normal, tanto que estaba claramente fuera de lugar. Me agaché, me senté en cuclillas y lo inspeccioné más de cerca. Observé la maldita cosa como si estuviera esperando a que se encogiera, y así, por las leyes del cosmos, se le exigiría que divulgara sus arcanos secretos. Después de 10 minutos, me empezaron a quemar las pantorrillas, así que me senté y crucé las piernas, todavía observando la posible anomalía con un nivel de intensidad retrospectivamente vergonzoso, sin apartar la vista ni una sola vez. Pasaron las horas. La acera perfecta se negaba a inmutarse y yo seguía sin poder pisarla, sin experimentar un pánico inmediato y paralizante. Créanme, lo intenté. Cuando el sol se puso, amenazando la noche, consideré irme, pero la historia de Jaime y su tierra de descarga me vino a la mente y recordé que su fenómeno había desaparecido espontáneamente después de 1 o 2 días. Ese hecho me mantuvo firmemente pegado al suelo. No permitiría que se me escapara. La idea de perder mi oportunidad me hacía sentir decididamente enfermo. Solo necesitaba averiguar qué estaba mirando, o al menos cómo documentarlo. Como si el universo hubiera escuchado mis plegarias, una hilera de hormigas negras emergió de la tierra y comenzó a recorrer silenciosamente el cemento impoluto, aparentemente ajenas a lo que me estaba reteniendo. Las observé con el aliento contenido. Comenzaron su marcha en la esquina izquierda, la más cercana a mí, continuando diagonalmente por la acera. De repente, la que iba a la cabeza cambió de rumbo, aunque no había nada que obstruyera su camino. El giro fue torpe, antinatural. El insecto se levantó sobre sus 2 patas traseras y giró su cuerpo 90 grados a la derecha. Cuando las hormigas que seguían a la primera llegaron a ese mismo punto, también giraron, idénticamente. Me puse de pie, mordiéndome las uñas, asombrado por lo que estaba sucediendo. Los extraños giros continuaron, todos bruscos y sin provocación, cada uno reflejado por el insecto que le seguía. Después de unos minutos, una forma negra comenzó a materializarse. Esta media luna con 2 protuberancias robustas y cónicas, delineada por la procesión de puntos vivientes. Más soldados salieron de la hierba y más de la imagen emergió. Finalmente, el último de la fila se arrastró de la tierra al concreto. Para mi absoluto asombro, parecían tener el número perfecto de voluntarios. Cuando la última hormiga giró, la primera estaba ahí para conectarlas a todas. La forma estaba completa. La marcha se mantuvo fuerte y los giros continuaron, por lo que la forma nunca perdió su forma. Un óvalo con 3 clavijas muy juntas en la parte superior y 2 clavijas más espaciadas en la inferior. Una rueda dentada de 5 dedos girando en el vientre de alguna máquina divina. El silbido de un camión que pasaba interrumpió mi hipnosis y volví a la realidad. Con solo verlo no sería suficiente. Necesitaba pruebas. Corrí hacia casa. Pensé que podría ahorrarme los pocos segundos necesarios para mantener a mis padres tranquilos si no llegaba a casa esa noche. Abrí la puerta mosquitera de golpe y grité: «Me quedo en casa de Riley esta noche». No me quedé a escuchar su respuesta. Ambos coches estaban aparcados en la entrada. Uno de ellos debió oírme. Además, de todos modos, me habían estado insistiendo para que pasara más tiempo con mis amigos.
Dudo que me hubieran dicho que no. Mientras el resplandor anaranjado del crepúsculo comenzaba a atenuarse, corrí hacia la casa de Riley. Era la única persona que conocía que tenía una cámara y la única persona que aún conservaba un débil y persistente interés en el emporio de la cera. Confiaba en poder convencerlo de que mintiera a sus padres, diciéndoles que iba a dormir en mi casa. Con el corazón aparentemente apesadumbrado, se arrastró desde su porche para coger su cámara digital, aceptando acompañarme al otro lado del pueblo en plena noche. Por mi culpa, nunca regresaría a casa. Por mi obsesión, nunca volvería a dormir en su propia cama. Solía sentirme avergonzado por mi implicación en su desaparición, aunque, últimamente, no sé si tengo remordimientos. No sé si tengo algún remordimiento en absoluto. ¿Una forma hecha de hormigas?, preguntó Riley, con voz teñida de sarcasmo. La hierba crujía bajo nuestras botas. La noche sin luna proporcionaba una escasa iluminación. Aún así, podía notar que Riley sonreía como un idiota. «Escucha, tendrá más sentido cuando lo veas», respondí, pero me interrumpió. «¿La forma era un dedo medio? Eso también me asustaría». Suspiré, pero con una sonrisa avergonzada. «Vaya, sí, ¿cómo lo supiste? Gilipollas». Me reí y le di un suave empujón. «¡Ay, tío, ten cuidado, la clavícula!», comentó teatralmente. «Dios, hombre, eso fue hace 2 años. ¿Cuándo me van a perdonar por fin?» «Nunca. La fractura puede estar curada, pero mis cicatrices mentales... Señor, ten piedad. Me duelen», dijo, adoptando un acento sureño para las últimas palabras. Riley era alto, atléticamente dotado y, por lo que pude ver, bastante guapo. Tenía todos los ingredientes para desarrollar una posición social. Por eso no me sorprendió demasiado cuando empezó a desvincularse de mis expediciones. Un poquito dolido, sí, pero no conmocionado. Riley era un buen amigo. Quería mantenerme cerca a pesar de mis intereses desesperadamente poco geniales. Así que me persuadió para que intentara algunos pasatiempos más populares. Con ese fin, su familia me llevó a hacer snowboard a los Poconos un invierno. Yo era un desastre en las pistas. Me choqué con Riley y lo envié de pecho contra el tronco de un árbol, convirtiendo su clavícula en escombros. Le destrozó el bolso en 8 pedazos distintos. A partir de entonces, acordamos mantener nuestros pasatiempos separados, mientras seguíamos siendo amigos, sin importar las diferencias. Quizás, si no hubiera sido tan menopáusico, el hueso no se habría desintegrado por completo. ¿Esa cosa es tan frágil? Quiero decir, ¿8 tornillos? ¿En serio? ¿Necesitabas 8 tornillos para mantener unido ese palillo? Me empujó hacia atrás riendo. Por un momento me olvidé de todo. El emporio de la cera, la implacable búsqueda de una extrañeza propia, las hormigas, la forma y la cera. Por una vez no estaba atrapado en el laberinto interminable de la obsesión. Solo sentía calidez. Una calidez descarada y trascendente. Lo que hizo que lo que Riley dijera después doliera mucho más. Sí, bueno, al menos no paso todo mi tiempo libre caminando solo por el pueblo, buscando cosas de mentiras como un perdedor. Basado en su inflexión, no creo que pretendiera que la declaración fuera tan contundente. Un desliz. De todos modos, el daño ya estaba hecho. No dije nada en respuesta. Estábamos cerca de nuestro destino. Agaché la cabeza y seguí caminando. A pesar de todas sus cualidades positivas, Riley tenía un gran defecto. Era tercamente obstinado y propenso a duplicar sus afirmaciones. «Oh, vamos, no seas un niño. Tienes que saber que es falso. Ningún científico verifica esa mierda. El dueño del lugar no deja que nadie pruebe las cosas como un museo de verdad. Todo es, no sé, humo y espejos, juego de manos. Es un truco». La desilusión se me agrió en el estómago como leche de hace una década, transformándose en una emoción que nunca antes había sentido. Rabia.
Ya verás, imbécil, susurré. Luego corrí hacia adelante, saliendo de la hierba y subiendo a la acera. Estábamos a solo una cuadra de distancia. La parte más vulnerable de mí necesitaba llegar antes que él, confirmar que era real, lo que significaría que todo era real, y Riley no tendría más remedio que tragarse sus malditas palabras. Mis zapatillas chirriaban contra el asfalto irregular. El aire fresco de la noche inflaba mis pulmones a bocanadas. La electricidad estática chisporroteaba sobre mi piel expuesta. Al sentir los ecos más tenues del miedo, comencé a disminuir el paso, de sprint a trote, y luego a simplemente avanzar pesadamente mientras respiraba con dificultad. El miedo aumentaba, hirviendo, prendiendo fuego a mi sangre. Eventualmente, de repente, llegué a un punto muerto, físicamente incapaz de seguir adelante, y ahí estaba, una losa de concreto perfectamente normal, una balsa solitaria a la deriva en un mar de descomposición, pero no se veía ni una sola hormiga. Me sentí desinflarme. Podía oír prácticamente mi confianza silbar como una tetera mientras se filtraba por mis poros, ascendiendo a la noche para no ser vista jamás. Antes de que pudiera hundirme demasiado en el fango del autodesprecio, algo me sobresaltó. A unos 50 pies de distancia, Riley gritaba, pero el mensaje no tenía sentido. «Oye, ¿quién es ese?» Rápidamente me di la vuelta. Hice un giro de 360 grados. Ahí estaba la casa tapiada al final del camino, el campo por el que habíamos caminado para llegar al extremo oeste del pueblo, las farolas parpadeantes, y nada más. Ni una alma a la vista. «¿Estás bien?», bramó. «En serio, ¿quién demonios es ese, de pie detrás de ti?» Un poco delirante, me encogí de hombros, reí, me llevé las manos a la boca y le grité. Sinceramente, hice una pausa por un momento, jadeando. «No tengo idea de qué estás hablando». Empezó a correr hacia mí, con los hombros en ángulo como un quarterback. Todo lo que realmente sentí en ese momento fue desorientación. Eso cambió una vez que Riley estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera apreciar su expresión bajo el brillo enfermizo de las farolas. Sus ojos estaban muy abiertos. Su piel se había vuelto blanca como la sal de mesa. Los músculos de su cara parecían tensos, casi espasmódicos. Riley estaba aterrado. Además, él podía ver algo, a alguien en la acera detrás de mí, alguien que lo hacía preocuparse por mi seguridad. Alguien que parecía peligroso. Justo cuando todo empezaba a asimilarse, hubo un cambio en la actitud de Riley. En un abrir y cerrar de ojos, dejó de cargar, corriendo sin control un momento, caminando con cautela al siguiente, su pánico desapareció.